A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal. En los controles nos acompaña Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El exgobernador e integrante del Movimiento Venezolano para el Revocatorio Mover, César Pérez Vivas, acusó este miércoles a Nicolás Maduro de abortar el derecho de revocar su mandato al establecer condiciones imposibles para recoger el 20% del patrón electoral que es necesario para activar el mecanismo que está consagrado en la Constitución durante la jornada convocada este 26 de enero en el máximo ente comicial. Nicolás Maduro ha tenido terror, miedo a que el pueblo pueda ejercer este derecho y por eso ha reducido significativamente el número de máquinas que se necesitan para poder cumplir con la meta establecida en el artículo 72 de la Constitución, que es el 20% de los electores. Con 1.200 centros como este, la mayoría de ellos con una sola máquina, es imposible llegar ni siquiera a 1 millón de personas, porque el promedio está entre 2 minutos y 4 minutos por persona cuando se acerca una máquina de esta, de modo que a lo sumo 250 personas pueden pasar durante un día por un centro o por una máquina como la que aquí está instalada. Esto demuestra entonces el fraude que Maduro y sus colaboradores del Consejo Nacional Electoral le están imprimiendo al pueblo venezolano en este día. Una convocatoria subrepticia, prácticamente del fin de semana para hoy, porque fue el día viernes por la noche que acordaron estos puntos sin consultar con nosotros, que somos los promotores de este referéndum, a través de la figura de la agrupación de ciudadanos llamada Movimiento Venezolano por el Revocatorio. Hoy desde acá, desde mi estado Táchira, desde esta ciudad de San Cristóbal, denunciamos a toda la nación y ante el mundo que se está abortando un derecho que... En el estado Sucre, Vitelio Patiño, integrante del Movimiento Mover, atribuyó la nula asistencia de los ciudadanos en la jornada de recolección de firmas para activar el revocatorio contra Nicolás Maduro a la conciencia de la ciudadanía ante el fraude organizado por el Consejo Nacional Electoral. En el Peñón, Marina Plaza, Plaza Pichincha y en el Polideportivo encontramos que la asistencia es totalmente nula. No hay personas, no hay electores tratando de manifestar su voluntad de revocatorio. Las personas, los ciudadanos han recibido el mensaje del movimiento Mover, donde lo hemos llamado que no acudan a validar este fraude. Nosotros seguimos insistiendo en que el referendo revocatorio es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Vamos a seguir insistiendo que se reprograme el cronograma y la fecha para el referendo revocatorio y acudiremos a instancias internacionales para hacer la denuncia como el CNE y el gobierno nacional, o mejor dicho, como el gobierno nacional con su brazo ejecutor, CNE y TCJ, pretende vulnerar un derecho ciudadano. En el estado Lara, el integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, José Gregorio Sapp, informó que solicitaron ante la sede regional del Consejo Nacional Electoral la reconsideración de las condiciones establecidas el día de hoy para la recolección de manifestaciones de voluntad que activarían la consulta contra el mandato de Nicolás Maduro. Hoy vinimos a interponer un recurso de adhesión a el escrito de reconsideración interpuesto a nivel nacional por los integrantes de Mover en la capital de la República el lunes pasado, donde solicitan al ente electoral la reconsideración de la decisión que estableció el día de hoy, 26 de enero, la recolección del 20% de las firmas. Esta especie de acción entre gallos y medianoche que tomó el ente electoral violando las normas y principios que rigen estos procesos en materia de revocatorio. En especial el procedimiento contemplado en esta resolución 2770 que establece cuál es el cronograma, los requisitos y extremos necesarios para que
el evento referendario se lleve a cabo. En consecuencia de tal, a nivel nacional, nosotros aquí en Lara nos adherimos a ese recurso de reconsideración. Se le solicita al Poder Electoral, en primer lugar, que revise su medida, que fue un acto administrativo entre gallos y medianoche, como lo dijimos, a escondidas, y que fue el viernes en la noche, a través de un tuit, y el principio de certeza y seguridad jurídica es violado una vez más a través de este acto. En otras noticias, el defensor de derechos humanos y experto en derecho penal militar, Omar Moratosta, aseguró este miércoles que el régimen está en mora con las recomendaciones contenidas en el examen periódico universal de Naciones Unidas a Venezuela. Venezuela está en mora con muchas de las recomendaciones y actuaciones a las que debe atender de inmediato. Por ejemplo, la presencia en Venezuela de la misión de determinación de hechos, una cuestión que ha sido establecida por el propio Consejo de Derechos Humanos, el engrosamiento del equipo de trabajo del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Venezuela para facilitar el monitoreo permanente de esta situación, y hasta ahora eso no se ha permitido. Pero inclusive tienen ahora hasta abril, porque es una fecha que les dio el fiscal ante la Corte Penal Internacional para explicar los avances que ha habido en en materia de derechos humanos acerca de los crímenes de lesa humanidad que deberían ser investigados en el país y por eso él ha planteado una visita in situ para evaluar la situación y determinar la admisibilidad o no finalmente de ese proceso en contra del régimen y de sus personeros por los crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el abogado del Foro Penal Venezolano en el estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, denunció que los tribunales de ejecución que desconocen el paradero de los presos políticos imputados en el caso del Fuerte Paramacay. Bueno, muy buenos días, Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en el estado Carabobo. Hoy me encuentro acá en las inmediaciones del Palacio de Justicia del estado Carabobo para verificar que el Tribunal Tercero en funciones de juicio del estado Carabobo, que conoce el caso de los detenidos por el caso Paramacay, para ver si tenía conocimiento que esas personas fueron trasladados, algunos fueron trasladados a otros sitios de reclusión, a lo que el tribunal, en este caso el juez tercero en funciones de juicio, me informó que no tenía conocimiento de ese traslado. Nosotros vamos a seguir investigando para ver por qué ocurrió el traslado y quién fue el que realizó o ordenó el traslado de estas personas detenidas. Los familiares siguen denunciando que sus familiares ya no se encuentran en los sitios de reclusión donde originalmente estaban. En otras noticias, un operativo ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana la tarde de este lunes 24 de enero en Barrancas del Orinoco, en el municipio Sotillo, del estado Monagas, dejó como resultado una víctima mortal vinculada con el denominado sindicato. Según informes policiales, el hombre, aún por identificar, respondía al alias Nego Nego. Los funcionarios llevaron a Nego Nego al ambulatorio de Los Barrancos y murió mientras le aplicaban primeros auxilios. Su cuerpo ingresó a la morgue del Hospital Manuel Núñez Tovar del estado Monagas la noche del lunes 24 de enero. Y en materia internacional, Estados Unidos estima que Rusia pueda hacer uso de la fuerza militar contra Ucrania a mediados de febrero. Así lo afirmó el miércoles la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman. Todo indica que el presidente ruso Vladimir Putin hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizás entre ahora y mediados de febrero. Dijo, aunque aseguró que ignora el gobernante que ha tomado una decisión definitiva al respecto. No sé qué pasa por la cabeza del presidente Putin, solo hay una persona que lo sabe, y es el propio presidente Putin, señaló durante una participación virtual del Yalta European Strategy, un foro de reflexión sobre el futuro europeo de Ucrania. Creo que incluso las personas que lo rodean no saben lo que hará al final, acotó. Por su parte, el Papa Francisco pidió este miércoles oraciones por Ucrania para que en aquella tierra pueda florecer la hermandad y se superen heridas, miedos y divisiones. Y además añadió que es un pueblo que merece la paz. Por favor, nunca más guerra, imploró el sumo pontífice al final de la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI ante una posible invasión rusa de Ucrania y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia al respecto.
Los invito a rezar por la paz en Ucrania y a hacerlo muchas veces a lo largo de este día. Pidamos con insistencia al Señor que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las heridas, los miedos y las divisiones. Hemos hablado del Holocausto, pero piensen que más de 5 millones fueron exterminados durante el tiempo de la última guerra. Es un pueblo sufriente, ha sufrido el hambre, ha sufrido tantas crueldades y merece la paz. Entre tanto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la vía diplomática y del diálogo para resolver la crisis de Ucrania, pero subrayó que Rusia debe tener claro que si interviene militarmente tendrá unas consecuencias masivas gravísimas para su economía por parte de la Unión Europea. Sánchez se ha referido a la crisis de Ucrania en rueda de prensa que ha ofrecido junto a su homólogo de Finlandia, Sanna Marin, y en la que ha dejado abierto la puerta a comparecer próximamente el Parlamento en relación con este asunto y además en función de la evolución de los acontecimientos. La posición del Gobierno, que es en definitiva la posición de los grupos parlamentarios ayer en su práctica totalidad que vimos en el Congreso con la comparecencia del ministro, y también creo que del conjunto de la sociedad española, es que pese a la preocupación que lógicamente se traslada a través de los medios y que tenemos todos por la situación, tenemos que garantizar eso, el respeto a la legalidad internacional. Y los mecanismos, las vías que estamos poniendo en marcha entre todos desde esa perspectiva de unidad a la cual antes hacía referencia son la disuasión, que es importante, es decir, trasladar a Rusia que en el caso de que se produjera una eventual intervención militar va a tener unas consecuencias masivas, gravísimas para su economía en términos de sanción por parte de la Unión Europea. Saben ustedes que en el Consejo de Asuntos Exteriores del pasado lunes ya se empezó a trabajar conjuntamente por parte de los ministros en esa dirección para ir preparando esa respuesta con sanciones y, evidentemente, junto con esa unidad en la disuasión, unidad en el diálogo, en la diplomacia y, por tanto, en la espera de que haya una desescalada a toda esta tensión que lógicamente, nos tiene a todos ocupados, ¿no? En otras noticias, la caída de los contagios en la mayoría de las comunidades españolas, a excepción de Cataluña y Galicia, con nuevos repuntes de transmisión, confirma que la sexta ola remite, aunque sigue dejando un elevado número de fallecidos por el COVID-19 y vuelve a superar el centenar en 24 horas, según los datos facilitados la mañana del miércoles por 9 comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. En las últimas 24 horas se han notificado un total de 72.473 nuevos positivos y 114 fallecidos por coronavirus. En Chile, la contagiosa variante Omicron está disparando los nuevos casos altamente contagiosos, que este miércoles registró la cifra récord de 18.446 infecciones, muy por encima de los 10.000 contagios que había pronosticado el gobierno. La región metropolitana, que alberga la capital y donde viven 8 de los 19 millones de habitantes del país, sumó 7.344 nuevos casos, el número más alto en toda la pandemia. Y en materia económica, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, grupo conocido como OPEC, se reunirá el próximo 2 de febrero para considerar otro aumento de la producción. La OPEC ha estado levantando gradualmente los recortes de producción récord de 2020, elevando su objetivo mensual en 400.000 barriles por día, aunque el aumento real de la oferta no ha alcanzado eso, ya que algunos países luchan por subir su bombeo. La organización probablemente mantendrá un aumento esperado en su objetivo por producir petróleo. Para marzo, cuando se reúna la próxima semana, dijeron varias fuentes del grupo, ya que se prevé que la demanda se recupere pese a los riesgos de la pandemia y el aumento inminente de tasas de interés. Si bien dos fuentes de la OPEC dijeron que el precio del petróleo en un máximo de 7 años cercanos a los $90 por barril podría incitar al grupo a considerar medidas adicionales a la gran mayoría, lo cual dijo que no se espera una decisión diferente en la reunión del 2 de febrero. Y en materia deportiva,
Navegantes del Magallanes buscará su tercera Serie del Caribe a partir del próximo viernes 28 de enero en la competición que reunirá a los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Colombia, de invitados y, por supuesto, Venezuela. Y así finalizamos nuestro tercer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.